Comenzando, el tema del día de hoy es inclusión de conceptos, que básicamente va a ser, si no me equivoco, definir de forma precisa algo que hayamos visto. Pero a ver, vamos a ver qué nos dice el PDF. Es un ejercicio verbal que busca evaluar la capacidad del alumno para definir con precisión los conceptos indicados y sus relaciones de inclusión. Por ejemplo, si tienes el concepto reloj y minutero, la inclusión de conceptos sería de la siguiente manera. Si el concepto reloj es absolutamente necesario para definir el concepto minutero, entonces podemos decir que el concepto reloj está incluido en el concepto de minutero o el concepto minutero incluye el concepto reloj. ¿Ok? Es básicamente incluir un concepto dentro del otro si tiene estricta relación. Que el concepto de reloj está incluido dentro de minutero y el concepto de minutero incluye el concepto de reloj. Pasos para la solución de esto: leer atentamente la pregunta, definir una de las palabras para ver si la otra forma parte de su definición o no, y luego determinar la verdad o falsedad de cada enunciado, verificar qué opción concuerda con tu conclusión. ¿Está bien? Para que puedas definir con precisión los conceptos indicados y sus relaciones de inclusión, o sea, si se considera dentro de, a eso se refiere con inclusión, tenemos el concepto naranja, que es una naranja. Para definir eso, debemos usar necesariamente el concepto fruta. Entonces decimos que la naranja es una fruta, entonces el concepto naranja incluye el concepto fruta, o el concepto fruta está incluido dentro del concepto de naranja. ¿Se entiende así un poco mejor? Cuando hablamos de la naranja nos preguntamos qué es y de algún modo u otro siempre vamos a caer en cuenta que es una fruta. Por lo tanto, este concepto de fruta está incluido en el concepto de naranja. Ok, sería así. El concepto de fruta está incluido dentro de naranja, pero no que el concepto de naranja esté incluido en fruta. Eso es diferente. Ok, tienen que fijarse cuál está dentro de. Y aquí simplemente he cambiado el orden de las palabras. El concepto naranja incluye el concepto fruta. No está dando a entender lo contrario, simplemente tienen que fijarse bien a lo que se refiere. Por ejemplo, acá en la actividad de aplicación dice, señala la alternativa en la cual el primer término incluye necesariamente el segundo. O sea, tenemos que buscar una opción en que el primer término, o mejor dicho, que el segundo esté incluido en el primero. ¿Está bien? Por eso dice que el primer término incluye necesariamente el segundo. Si el primer término está incluyendo al segundo, quiere decir que el que está dentro de es el segundo término. Por ejemplo, el concepto de tractor no está dentro del concepto de campo, no necesariamente. El concepto de peatón tampoco con el de pista. El de pañuelo seda tampoco necesariamente. El de fútbol balón no. Pero el concepto de vestir sí está dentro de chompa, porque la definición de chompa es que es una prenda de vestir, una prenda que vas a usar. ¿Ok? Entonces, el concepto vestir sí está dentro del concepto de chompa. Ahora sí se entiende mejor. Chicos, ¿se está entendiendo? El resto, Yamil, Angelini, ok. La 2, por ejemplo, dice, señala los conceptos que están necesariamente incluidos en el concepto de vestir. Quiere decir que cualquiera de estos que vamos a ver tiene que estar eh, dentro del concepto de bisturí. Sencillamente los conceptos que estén necesariamente incluidos. Ajá. ¿Cuál podría ser? Uno, dos y tres.
¿Ya tienen otra idea? Ya. A, B, D. Ok, hay varias alternativas. Mm, los conceptos que estén dentro del concepto de bisturí, para eso tendríamos que preguntarnos qué es el bisturí. Y el bisturí es un instrumento quirúrgico, así que está la uno y está la 4. Ahora, instrumento quirúrgico que sirve para qué? Si no me equivoco, para seccionar. Mm, que sirve para hacer incisiones en tejidos blandos y ese es el concepto de seccionar. Ujú. En este caso, las palabras que estarían dentro del concepto de bisturí serían la uno, la 3 y la 4. Sería la alternativa C. Porque eh, propio de la definición, bisturí es que es un instrumento y que es quirúrgico, ¿ok? Eso está la uno, la 4, o sea, B, C y D. El resto está descartado. Ahora, no puedo decir estrictamente que el concepto quirófano está dentro de bisturí o que el concepto estómago está dentro de bisturí, porque en la definición no lo dice, está bien, no siempre va a ser usado para el estómago, y si bien es cierto, la mayoría de veces, o lo correcto sería que el quirófano lo use, tampoco podemos decir que es algo, un absoluto, que siempre vaya a ser y que sea parte de la definición de esta palabra. Pero si buscan la definición en internet o en un diccionario, les va a salir que es un instrumento quirúrgico que sirve para seccionar, dividir la piel en tejidos, los tejidos, mejor dicho. Entonces, por eso tenemos el concepto uno, 3 y 4. Y por ende, la alternativa correcta sería la letra C. ¿Está bien? Es así como tienen que resolver todos los demás. Entonces, la 3 sería para Yamil, la 4 para Angeli, la 5 para Ariana, la 6 para Eduardo, ¿qué más me falta? La 7 para Alexandra, 8 Rosa, Roberto 9. Lean bien, chicos, para que no se confundan. Souli 10, 11 Jason, Dulce 12, Valeria 13 y por último 14 Naomi. ¿Ok? Ahí cada uno tiene su ejercicio y me dejan su respuesta en el chat o prenden su micrófono. Recuerden que la respuesta es con la letra, ¿ok? 3A, 3B, 3C. Está bien, para que sea más sencillo, chicos. Supongo que en la 9 dices que es la B, ¿no, Roberto? Ya. El resto. Tienen un poquito de tiempo, chicos, pero 9:35 ya estaría preguntando para ver cómo van.
Esa la 6 la D. Ya. Sol y 10E. Ok, chicos, ¿qué más? 14E. Ok, Naomi. 7A. 3C. Faltaría Ariana la 5, Rosa la 8, Jason la 11, Dulce la 12, Valeria la 13. Angeli, no, perdón, Ariana, Rosa, Jason, Dulce, Valeria, sus respuestas. Si alguno desea, chicos, puede ayudar a sus compañeros en esos ejercicios. En las 5, 8, 11, 12, 13. A ver, vamos a ver, Roberto. Dices que la 5 es la C.
12E, ok, 13C. Ya, a ver, vamos a ver. La 3, Yamil dice, señala el concepto que incluye a los demás en su definición. ¿Qué concepto incluye a los demás dentro de su definición? Mm, muy bien, claro. Sería Dios, porque para definir qué es Dios usamos distintos términos como creador del universo, hacedor, no sé, ser supremo, etcétera. ¿Ok? Muy bien, Yamil. ¿Qué alternativas están necesariamente incluidas dentro del concepto océano? O sea que al definir la palabra océano, ¿qué concepto usamos dentro de este? Podemos decir que es inmenso, sí, que lleva agua, sí, también. Uno, tres. Mm, continente, no. Si buscamos la palabra que es océano, dice grande y dilatado mar que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, mar de gran extensión que separa dos o más continentes. Ya. Mm. O masa de agua que compone gran parte de la hidrosfera de un cuerpo celeste. Una de las principales divisiones convencionales del océano mundial y separa dos o más continentes. Ok. El concepto de continente sí está dentro del océano. El concepto de agua también, porque dice masa de agua. Tenemos tres y cuatro. Sí que podría ser esta o sería todas. Mm, me parece que sí, es correcto tu respuesta, Angeli. Uno, 2, 3 y 4. De acuerdo con las alternativas. Pero lo que yo consideraría, si hubiera otra alternativa más, es omitir la parte elemento. Y quedaría solo uno, 3 y 4. Pero al menos en esta alternativa no la están contando. O sí la están contando, mejor dicho. Así que vamos a corregirla. E igual nos quedamos con la C, perdón, nos quedamos con la D, pero no contamos el número 2 porque elemento no tiene nada que ver en la definición, ¿ok? Pero continente inmenso, agua, sí. Y ola tampoco, ola es más cuando hablamos del mar. Océano es, por así decirlo, un conjunto de mares, en cierta forma, porque como la definición dice, es masa de agua que compone gran parte de la hidrosfera de un cuerpo celeste. Grande y dilatado mar que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, o mar de gran extensión inmenso que separa dos o más continentes. ¿Está bien? Así que lo correcto sería uno, 3 y 4. Luego la 5. ¿Qué opción está incluida conceptualmente en las demás? A ver. Muy bien, Arián. Roberto, sí, es la 5C, porque el concepto de protección está incluido en los demás. Al momento de definir lo que es un escudo, una armadura, un casco o una sombrilla, siempre vamos a decir que sirve para proteger o para protección. ¿Está bien? Muy bien. La 6, Eduardo, me dices la D. Dice, señala la alternativa en la cual el segundo término incluye en su concepto el primero. Quiere decir que el primer concepto va a estar dentro del segundo, porque el segundo está incluyendo el primero. O sea, en otras palabras, este de acá dentro de este. Em, lechuga está dentro de verdura. Mm, a ver, en la cual el segundo término incluye en su concepto el primero. Claro. Lo que nos dice el ejercicio es
justamente lo que les estoy diciendo. El segundo término incluye en su concepto el primero, es decir, que el primero va a estar dentro del segundo. Pero si es así, mm, según lo que nos dice el ejercicio, no habría alternativa correcta, a menos que cambiemos el orden. O sea, esto de acá es un poco confuso, pero traducido, nos está pidiendo que el segundo término debe incluir dentro de sí, de su definición, de su concepto, al primero. Es decir, que al momento de decir qué es verdura, tendría que mencionar sí o sí lechuga, pero eso más bien ocurre al revés, ¿ok? Así que vamos a hacer una corrección acá y vamos a intercambiarles el orden. Y sería así, verdura y lechuga. En ese caso sí estaría bien la letra D, porque al definir qué es lechuga, sí podemos usar el concepto de verdura. ¿Está bien? En ese caso sí. Solo había que cambiar un poquito el orden. Ahora la 7 dice, señala alternativas que están necesariamente incluidas en el concepto novio. Al momento de definir la palabra novio, vamos a usar cualquiera de estas palabras. Ahora, ¿cuál sería? 1, 3 y 4. Ujú. Muy bien, Alexandra. Novio ya es la persona, eh, hablando de manera técnica, en definición, que es cuando dos personas que son pareja ya están comprometidas y cercanas a casarse. Por eso dentro de la definición está matrimonio, persona e iglesia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué opción incluye conceptualmente a las demás? Dentro de acto, entierro, debajo, cadáver, tierra. Mm, sería entierro, me parece. Al momento de definir qué es un entierro, decimos que es un acto en el que un cadáver se va a poner debajo de la tierra. Por lo tanto, esta es la opción que incluye conceptualmente a las demás. ¿Qué opción está incluida en el concepto de las demás? De igual forma, útil. Muy bien, Roberto. Útiles escolares. La 10 dice alternativa que incluye en su concepto el segundo término. Alternativa que incluye el concepto, en su concepto el segundo término, muy bien, Soli, sería la E, porque al momento de definir la palabra castellano, tenemos que decir sí o sí que es un idioma, ¿verdad? Entonces, esta está incluyendo, ahí está acá, opción que incluye conceptualmente las demás en celebración, Navidad, anual nacimiento de Jesús. Mm, podríamos decir que es Navidad. Creo que también me lo dijo Roberto. Muy bien. Porque al definir Navidad usamos todos estos términos, que es una celebración anual por el nacimiento del niño Jesús. Muy bien. En la 12 líquido. Muy bien, Roberto, también. Líquido está incluyendo los conceptos alcohol, uva, licor, vino. Líquido no sería vino en todo caso, a ver, porque si usamos la palabra líquido, quiere decir que todas estas, las demás, al decir que es líquido, tenemos que usar todos estos términos. Así como cuando decimos Navidad, que es Navidad, usamos todos estos términos. Si digo que es vino,
Ahí sí estoy usando todas estas palabras. Que es el vino es un líquido o un licor a base de alcohol con uva. Si digo que es líquido, no necesariamente siempre va a ser alcohol, siempre va a ser uva, licor o vino. En el caso del concepto de vino, sí o sí van a estar incluidos todos esos cuatro términos. Así que en la 12, perdón, la respuesta es la T. La 13 dice alternativas que están necesariamente incluidas en el concepto de baile. ¿Ok? Pues movimiento, eso sí. Me parece que también armonioso. Muy bien. Ah, sería 3 y 4. Es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo armonioso con música como una forma de expresión e interacción social. Porque no necesariamente alguien que baila está en una fiesta o en un escenario o en un grupo, pero sí o sí el baile es un movimiento armonioso acompañado de música. Así que en este caso sería la 3 y la 4. Alternativas necesariamente incluyen el concepto motor. Para definir qué es un motor, podemos decir que es un aparato, un generador también, um, máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía. Parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema, transformando algún tipo de energía en energía mecánica. Capaz de realizar un trabajo. 3 y 4. En este caso sería 2, 3 y 4. Porque si definimos motor, como les he explicado, es un aparato eh, generador de energía, que transforma un tipo de energía en energía mecánica para poder transportarse. Y eso siempre en un vehículo. No puede incluir el término automóvil porque un motor no solo lo tiene un carro, también lo tiene una moto, un barco, un avión, etcétera. Y no puede incluir gasolina porque no tiene nada que ver con el concepto. ¿Está bien? Eh, Gasolina no es parte del concepto motor para definirlo, pero puede que motor sí en gasolina, pero no al revés. Por ende, solo sería 2, 3 y 4 y eso sería la letra A. Y la 15 ya tenemos la respuesta en la cual el primer término incluye el segundo, que sería correa y sujetar. ¿Está bien? Porque correa se refiere a un accesorio para poder sujetar. Ahora, luego esto sería su tarea, chicos. Ya terminamos con sus participaciones. Y del mismo modo que han resuelto los anteriores ejercicios, tienen que resolver todos estos de acá, los que están en esta cara. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o está todo claro? Ok, muy bien, Roberto. Alexandra, Naomi, Rosa tampoco tiene preguntas. Valeria, Souli, Angeli. Ok, chicos, si está todo claro, entonces espero sus tareas el día de hoy. Sí, si no han mandado las tareas el lunes o miércoles, las pueden mandar hoy, no se preocupen. Eh, Intenten hacer eso, porque en literatura solo tengo la tarea de Angeli, de Fiorella, que no se pudo conectar hoy, y de Yamila. De ahí no tengo tareas de nadie más. Y son 15 más todos ustedes. En lenguaje solo tengo tarea de Yamil, de Fiorella también, de Chiari, que no está conectada, de Roberto, sí tengo tu tarea de lenguaje, Angeli también tengo tu tarea, Alexandra y nadie más. ¿Ok? En literatura me falta, solo creo que he mencionado dos. Así que junten sus tareas y me las envían hoy para poder ponerle la nota. ¿Está bien? Faltaría a Eduardo, Jason, Naomi, Rosa, Sol y Valeria.
Ok, chicos, recuerden que no es necesario, o sea, algunos me han dicho, sí, mis, pero no tengo la hoja impresa o algo, pero las tareas por lo general, al menos en lenguaje y literatura, tienen que escribirlas en su cuaderno. O sea, pueden buscar cualquier hoja o un cuaderno y hacer su tarea. En el caso de razonamiento verbal, sí son ejercicios, pero también es solo una cara, ¿ok? Yo les he recomendado que mejor es que impriman las fichas, está bien, para que puedan tenerlas todas archivadas en un folder y puedan hacer así sus tareas. Es lo mejor. Pero en caso hay algún inconveniente, al menos háganlo de manera virtual. Si es que en caso extremo no pueden imprimir una ficha, al menos háganlo en PDF y me lo pasan. Pero las tareas sí o sí tienen que estar en el cuaderno, al menos lenguaje y literatura porque son escritos, o sea, es algo que tienen que escribir ustedes, ¿ok? En el caso de razonamiento verbal puedo aceptar que de repente no quieran imprimir la ficha porque es extenso o algo, pero al menos preséntenme la tarea en PDF, ¿ok? Necesito al menos ver esa responsabilidad e interés de parte de ustedes, porque como les digo, solo son los mismos de siempre que me presentan la tarea y muy bien, pero son solo 3 personas y ustedes son 21 alumnos. No es posible que solo 3 presenten y 18 no, y que todos tengan una excusa para no presentar, ¿ok? Así que tienen todo este fin de semana para presentar lenguaje, literatura y razonamiento verbal. No esperen a que se les acumule para recién mandar. Ya saben que las tareas sí, están indicadas al final del PDF, está la indicación. Así que tampoco hay excusa para decir que no saben cuál es la tarea o que no entienden, porque también tienen las grabaciones y yo les explico, ¿ok? Así que eso sería todo. Si no hay ninguna pregunta, espero sus tareas el día de hoy de razonamiento verbal y el resto también. Y ya nos vemos el día lunes para lenguaje. ¿Ok, chicos? Muy bien, cuídense mucho y nos vemos el lunes. Chao, por ahora. Hasta luego, chicos.